Bueno, vamos a dar comienzo a la última clase entonces de diabetes. La clase pasada hablamos de medicación para la diabetes tipo 1, hablamos de las insulinas, de los tipos de insulina, y comenzamos con la medicación de primera línea de la diabetes tipo 2, que es medicación por vía oral. ¿Sí? Hablamos de sulfonilureas, ¿sí? Hablamos de meglitinidas, ¿tá? Que como ustedes ven acá en el algoritmo de tratamiento, no son en este momento de primera elección, ¿tá? Simplemente comenzamos con ellas porque son los grupos farmacológicos que actúan directamente a nivel de páncreas, ¿tá? Entonces, por eso uno a veces decide comenzar con ellos. Pero, como siempre les digo, tengan en cuenta que hoy en día no son los fármacos de elección, ¿tá? Hablamos entonces de que eran muy buenos bajando la glicemia, que tienen la capacidad incluso de causar hipoglicemia, ¿tá? Es el efecto adverso más común de los fármacos que actúan directamente sobre el páncreas, ¿tá? Por eso se llaman hipoglicemiantes orales, además en contraposición con la insulina, que es un hipoglicemiante por vía subcutánea o intravenosa, ¿tá? Y hablamos de que bloquean canales de potasio ATP dependientes como primer mecanismo, el más conocido. Esos canales de potasio ATP dependientes no solamente estaban a nivel de las células beta pancreáticas, sino que también se encontraban a nivel de, por ejemplo, células cardíacas y de vasos, y que el bloqueo de estos canales de potasio conllevaba la entrada de calcio, que en el caso del páncreas promueve la liberación de insulina, pero en el caso de los vasos o de las células cardíacas, la entrada de calcio promueve la vasoconstricción o la constricción del músculo cardíaco, y eso conlleva a un efecto adverso que fue lo que hizo que las sulfonilureas dejaran de ser la primera elección en diabetes mellitus tipo 2, porque, como les explicábamos, se los explicó Marta cuando comenzó con toda la parte de patologías cardíacas, y como hablamos la clase pasada, cuando un paciente es diagnosticado con diabetes, en general es un paciente que ya tiene otras patologías concomitantes, muchas de ellas cardíacas, entonces esto hace que las sulfonilureas hayan sido desplazadas del primer lugar, ¿tá? Hablamos de que había sulfonilureas de diferentes generaciones, que dependiendo de las generaciones tenían que ver, por ejemplo, la parte de la potencia. La tolbutamida es de las menos potentes, tiene menor capacidad de causar hipoglicemia, y eso estaba bueno quizás para los pacientes añosos. La glibenclamida, glicacida y glimepirida son las de segunda y tercera, que son las más utilizadas, tienen una eficacia que puede llegar a ser 100 veces mayor a las de primera, ¿tá? Pero como tienen esa eficacia mayor, son las que más propenden a los pacientes a presentar hipoglicemias. Entonces hay que tener en cuenta eso al momento del tratamiento, ¿sí? Hablamos de que, bueno, son antidiabéticos orales que provocan un buen descenso de la hemoglobina glicosilada, y que además, desde el punto de vista de la protección cardiovascular, tienden a mejorar los lípidos, o sea, a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos. Desde el punto de vista del peso, ¿tá? Cuando el paciente además ya tiene la tendencia a presentar sobrepeso, bueno, eso es algo contraproducente de las sulfonilureas, porque aumentan aún más el peso. Entonces, antes, cuando todavía eran de primera elección siempre y cuando el paciente no tuviera sobrepeso. En ese caso ya se pasaba a las biguanidas, como la metformina, ¿tá? Hablamos después, bueno, de las interacciones, sobre todo, no tanto las farmacocinéticas, sino siempre tener en cuenta lo que son las interacciones farmacodinámicas, o sea, fármacos que tienen la capacidad de modificar la liberación de insulina o la glicemia, ¿tá?
Y entonces ahí ya habíamos visto varios que vimos en cardio, ¿tá? Agregamos algunos como los anticonceptivos orales y los glucocorticoides, que todavía no los vimos, los vamos a ver en el siguiente semestre, ¿tá? Y después hablamos de los beta bloqueantes, que ya lo mencionamos en hipertensión, Marta lo dio con insuficiencia cardíaca, la capacidad esa que tienen de actuar a nivel de páncreas e hígado. Y en general, bueno, lo que se ve más es sobre todo el bloqueo a nivel pancreático, y por lo tanto aumenta la liberación de insulina y pueden hacer que el paciente se enfrente a periodos de hipoglicemia, y acuérdense que se ve enmascarada porque la hipoglicemia, dijimos, tenía un componente de respuesta, ¿no? de respuesta simpática para ser contrarrestada, pero esa respuesta simpática no lograba expresarse del todo, porque obviamente al estar usando un beta bloqueante, el simpático está respondiendo, pero los receptores simpáticos están bloqueados por el beta bloqueante. Entonces todo aquello que tenía que ver con la sudoración, los temblores y la agitación que se dan cuando hay un descenso de glucosa importante, el paciente no los ve y eso puede empeorar aún más los cuadros de hipoglicemia. Después hablamos de las que decimos como las primas hermanas de las sulfonilureas, que son las meglitinidas. La repaglinida es la que va quedando, estaba la nateglinida también, y tienen este mecanismo también, secretagogo, bloquean los canales de potasio también ATP dependientes. La diferencia que tienen es que tienen una unión a la proteína sur, a otro dominio, no el mismo de las sulfonilureas, que es una unión dependiente de los niveles de glucosa. Entonces, tienden a causar menos hipoglicemia porque obviamente su unión, ¿sí?, es como contraria, o sea, la afinidad es como contraria a los niveles de glucosa circulante. ¿Tá? A pesar de todo esto, su efecto secundario principal es la hipoglicemia, pero tienen mucha menor incidencia de hipoglicemia que las sulfonilureas. ¿Tá? ¿Y qué pasa? Su eficacia es mayor cuando los niveles de glucosa son más altos, ¿no? Porque aumenta esa afinidad por el receptor. Y eso hace que sean muy buenos hipoglicemiantes para tratar de ser usados en los momentos postprandiales. O sea, uno lo toma antes de comer preprandial, pero logra disminuir los niveles muy elevados de glucosa postprandial. ¿Ah? Tienen además una semivida corta, entonces yo el otro día les comentaba que es como tener como un análogo, o sea, si yo quisiera hacer una comparación, es como las insulinas, ¿no?, rápidas, esas que uno las utiliza exactamente antes de comer, como forma de que después la glicemia descienda adecuadamente. Bueno, esto es lo que podrían ser las meglitinidas al tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. De todas formas, como requerirían muchas administraciones y solamente cubrirían, ¿sí?, la parte de comidas, no son de las más usadas. ¿Tá? En general, si alguien tiene que optar, va a optar por las sulfonilureas, por un tratamiento con sulfonilureas. ¿Tá? Bueno, esos dos entonces son secretagogos de insulina, son hipoglicemiantes y actúan directamente sobre el páncreas. ¿Tá? Pero dijimos que había otros que se llamaban insulinosensibilizadores, o sea, fármacos que no actúan directamente sobre el páncreas, ¿sí?, y que pueden llegar a mejorar la utilización de glucosa por parte de los otros tejidos. ¿Tá? O sea, necesitan obviamente de que haya insulina para poder actuar, ¿sí?, pero hacen que esa insulina actúe de mejor forma en los órganos blancos. Recordando lo que eran los órganos blancos, dijimos, los órganos blancos eran el hígado, el tejido adiposo y el músculo. ¿Tá? Una de las cosas súper importantes
del por qué se buscaron otro tipo de fármacos para la diabetes es que la insulina a nivel de tejido adiposo, dijimos, promueve la retención y el almacenamiento de grasas, ¿tá? Entonces, a diferencia de los secretagogos de insulina, en este caso, ¿tá? La metformina, por ejemplo, ¿sí? Algunas de las glitazonas, ¿tá? Los que promueven las concentraciones altas de incretinas, ¿sí? Logran disminuir el peso del paciente. Y eso es muy importante también porque repercute, ¿sí? En los niveles de dislipemias, ¿tá? En la parte de presión arterial, ¿tá? En todo lo que tiene que ver además con la parte coagulatoria, ¿sí? Entonces, estos fármacos desplazaron un poco a las sulfonilureas porque, bueno, desde el punto de vista de la eficacia, logran disminuir los niveles de glucosa, pero a su vez desde el punto de vista de todo lo que es la comorbilidad o todo lo que tiene que ver con el síndrome diabético, también son muy beneficiosos, ¿tá? Las biguanidas, entonces, son estos fármacos, ¿tá? Que como yo les dije, la fenformina, que fue la primera que estuvo en el mercado, fue retirada, ¿tá? Porque producía un efecto adverso que era una acidosis láctica, ¿tá? Y la que quedó en el mercado es la metformina, ¿tá? Que es un fármaco que hoy en día, como les dije, es de primera elección en diabetes tipo 2. ¿Tá? A estos fármacos se los conoce como antihiperglicemiantes, o sea, son fármacos que no dejan que haya hiperglicemias, ¿tá? No actúan a nivel del páncreas y por lo tanto lo que hacen es regulan, ¿sí? Que cuando los niveles de glucosa suben, los tejidos blancos los consuman de forma más eficiente y los niveles de glicemia no aumenten tanto, ¿tá? Entonces, no actúan, obviamente, sin insulina endógena, ¿tá? Y ahí el endógena lo ponemos entre comillas, porque cuando la insulina endógena no está del todo bien, hay pacientes con diabetes tipo 2 que a la metformina le van a agregar insulina exógena, ¿tá? Acuérdense que hoy en día la diabetes tipo 2 también se puede tratar con insulina. El mecanismo de acción de la metformina es la activación de la AMP quinasa, ¿tá? Que la AMP quinasa logra, ahora en la siguiente diapo lo vemos, tiene como varios lugares de acción, ¿tá? Pero uno de los lugares es, por ejemplo, disminuir la gluconeogénesis a nivel hepático, o sea, la producción de glucosa endógena, ¿tá? Promueve la glucólisis anaerobia. Acuérdense que la glucólisis anaerobia lo que da lugar es a producción de lactato, de ahí que su precursora anterior, la fenformina, fuera retirada, o sea, promovía tanto la glucólisis anaerobia que aumentaban demasiado los niveles de lactato, el hígado no era capaz de controlar su eliminación de forma rápida, y eso terminaba en una acidosis láctica que, bueno, puede llegar a ser un cuadro bastante grave, ¿tá? En el caso de la metformina, si el paciente no tiene acumulación de metformina, la metformina es un fármaco que se elimina preponderantemente a nivel renal, ¿tá? Es muy raro que presente una acidosis láctica, ¿tá? Entonces, por eso se mantiene por su perfil de seguridad en el mercado, ¿tá? Bueno, como dice ahí, aumentan la acción de insulina en músculo y en tejido adiposo, y la primera acción que nosotros vimos de la insulina en el tejido adiposo y en el músculo, ¿cuál era? Aumentar la translocación de transportadores de glucosa. Y si yo aumento la translocación de transportadores de glucosa, lo que hace es que ese tejido esté mucho más sensible, ¿sí? a la entrada de glucosa. Entonces, los niveles de glucosa descienden en función de un mejor uso por parte del organismo. ¿Está?
Bueno, como les decía acá, acá está, bueno, está el músculo y está el hígado, sepan que también actúan a nivel del tejido adiposo, y por ejemplo, lo que si ven en la parte derecha, en el nivel de músculo, dice activación de la AMP quinasa, lo que aumenta es la entrada de glucosa, y a nivel del hígado, tenemos como varios mecanismos posibles. Una, como les decía, era disminuir, ¿sí?, la gluconeogénesis, ¿tá? Que eso es, digo, importante para no hacer síntesis de glucosa de nuevo, ¿tá? Después, ese que se llama disminución del SRPB1, esa es una proteína reguladora de esteroles, ¿tá?, que también regula la síntesis de, sobre todo de colesterol, ¿tá? Entonces, lo que tiende es a disminuir toda lo que es la síntesis de colesterol, ahí aparece el VLDL, también disminuye, ¿sí?, porque disminuye la acetil-CoA carboxilasa, que es la ACC, la que está más hacia la izquierda, y si recuerdan, la acetil-CoA carboxilasa es de las primeras enzimas que regulan la lipogénesis. Entonces, a nivel hepático, la metformina, además de mejorar la utilización de glucosa, disminuir la síntesis de nuevo, tiene la capacidad de regular la síntesis lipídica. Entonces, eso hace que disminuya, por ejemplo, la capacidad de desarrollar hígado graso, que tiene que ver con eso, con una acumulación de ácidos grasos, de triglicéridos y de colesterol a nivel hepático. Y eso es muy bueno, como decíamos hoy, porque el paciente con diabetes en general tiene trastornos en los lípidos. Hay también estudios que dicen que la activación de la AMP quinasa tiene actividad fibrinolítica. La fibrinólisis, la vamos a ver ahora más tarde, es un proceso que es extremadamente importante en los pacientes con problemas coagulatorios. Cuando se forma un coágulo, ¿sí?, nosotros tenemos mecanismos regulatorios. La formación de coágulo en situaciones, vamos a decir, normales, en general responde a tapar la pérdida de sangre en algún vaso, pero cuando la fibrinólisis se extiende en demasía, eso pone al organismo en riesgo de formar trombos. Entonces, la actividad fibrinolítica produce cierta protección, ¿sí?, frente a la diseminación de trombos en el organismo. Bueno, como de nuevo, ¿no?, comparando en la eficacia y la seguridad, ¿sí? Bueno, es extremadamente eficaz, igual de buena en bajar la hemoglobina glicosilada que las sulfonilureas, pero lo que no tiene son las complicaciones vasculares de las sulfonilureas, y por eso, lo que decía, pasó a ser de primera elección. También disminuye el colesterol y los triglicéridos, lo cual también es bueno en este tipo de pacientes. Desde el punto de vista de la seguridad, ¿sí?, hay que tener en cuenta lo de la acidosis láctica. La metformina se absorbe muy bien por vía oral, sobre todo en las primeras dosis, tiende a dar trastornos gastrointestinales, ¿sí?, diarreas que tienen que ver con el cambio en la utilización de glucosa, termina modificando la microbiota intestinal. Hay varios estudios que tratan de ver si el paciente diabético desarrolla una microbiota diferente, o es al revés, o es la microbiota del paciente lo que termina haciendo que el paciente sea diabético. Hay estudios muy interesantes al respecto. Y están además todo estudios que hacen como el eje, ¿no?, sistema nervioso o tracto gastrointestinal, y cómo eso está influido por los microorganismos de nuestra flora. Pero bueno, una de las cosas que ocurren es que el cambio
¿sí? En la utilización de glucosa termina por modificar la flora, y eso hace que el paciente al principio pueda llegar a tener náuseas, vómitos, diarreas, dolores tipo calambres, y a veces eso modifica un poco la adherencia al tratamiento. Es un fármaco que no se fija a proteínas plasmáticas, o sea que desde ese punto tampoco tiene muchas interacciones, no se biotransforma, o sea, se elimina mayoritariamente por excreción renal, en forma activa, tiene transportadores que facilitan su excreción y tiene una semivida corta. ¿Qué sucedía antes? Bueno, la semivida tan corta hacía que hubiera que administrarla incluso hasta 4 veces por día. Nuevamente, eso no mejora o no contribuye a la adherencia del paciente, y esto hizo que se desarrollaran formas farmacéuticas de liberación prolongada. Vamos a decir, el ojo que hay que tener en cuenta es la insuficiencia renal. La metformina tiene que dosificarse, o sea, tiene que ver su dosis de acuerdo a la función renal del paciente. Y eso es extremadamente importante para evitar la acidosis láctica, que es muy poco frecuente si la función renal es normal, pero en la medida que la función renal disminuye, la probabilidad de presentar acidosis láctica con metformina obviamente aumenta. Los otros que tienen que ser muy cuidados, obviamente, son los adultos mayores, porque tienen de por sí, ¿no? El envejecimiento determina el descenso de la función renal. Bueno, de las cosas que tiene de buena es que no aumenta el peso y que tiene bajo riesgo de hipoglicemia. Una de las cosas en las cuales se está usando la metformina, acuérdense que en la diabetes gestacional también se está probando su uso, porque bueno, aparentemente no es teratógena, es también en el síndrome del ovario poliquístico, el SOP. ¿Por qué? Bueno, porque se ha visto que en las mujeres que presentan ovarios poliquísticos, muchas veces esto está asociado a obesidad. Y esa obesidad está asociada a altos niveles, o sea, a hiperinsulinemia, que se asocia a su vez a una alta cantidad de andrógenos. Entonces, esos andrógenos lo que provocan es que la mujer tenga una gran cantidad de ciclos anovulatorios y de ahí presente una baja fertilidad. Entonces, si yo le administro metformina, ¿sí?, mejoro la utilización de glucosa por parte del organismo, descienden los niveles de insulina y esa disminución de insulina provoca disminución de los niveles de andrógenos y la mujer recupera sus ciclos mensuales fértiles. Una de las cosas que está en discusión con la metformina es que vamos a decir, el cambio de flora, ¿no?, condiciona la absorción de vitamina B12. Y bueno, y también hay problemas con su síntesis. Entonces, es una de las deficiencias, se está estudiando si es necesario o no, la suplementación de vitamina B12 cuando se está en tratamiento crónico con metformina. El segundo gran grupo de los fármacos hipoglicemiantes orales es el de las glitazonas o tiazolidine-dionas. De este grupo, los ejemplares que hay son la rosiglitazona y la pioglitazona, que son dos fármacos cuyo mecanismo de acción es directamente a nivel nuclear, se fijan directamente sobre el receptor nuclear activado por proliferador de peroxisomas gamma, ahí ese PPAR gamma, y al unirse a estos receptores, aumenta la transcripción de genes, de enzimas
y de proteínas que habitualmente son inducidos por la insulina. O sea, aumenta, ¿sí?, la síntesis de las mismas enzimas y proteínas que la insulina. Entonces, de esta forma, promueve la mejor utilización de glucosa. Una de las cosas que también les ocurre, igual que a las biguanidas, es que necesitan insulina para su acción. No actúan solos. Siempre se definen, están como dentro del grupo de los insulinos sensibilizadores, o sea, sensibilizan a los órganos, a los tejidos blancos a la insulina. También acá tenemos que tienen la capacidad de actuar, ¿sí?, en diferentes grados sobre los órganos blancos, sobre los tejidos blancos. En el músculo, mejoran la fijación de insulina, lo cual a la larga termina aumentando la captación de glucosa. Al aumentar la captación de glucosa, obviamente también aumentan la síntesis de glucógeno de forma de reserva, y esto lo hacen porque aumentan la síntesis y la actividad de la glucógeno-sintasa. A nivel de tejido adiposo, lo que modifican, ¿sí?, con esta transcripción de genes, son varias sustancias que están asociadas con la obesidad asociada a la insulinoresistencia. Entonces, en este lugar es donde se diferencian un poco la ROSI y la pioglitazona, porque, bueno, pueden llegar a, sobre todo la pio, a aumentar las HDL, o sea, es como, tiene un perfil un poco mejor en seguridad, y una de las cosas que sí ambos hacen, es redistribuir el tejido adiposo, mejorando en sí no solamente la sensibilidad, pero a nivel del tejido adiposo que se asocia después, ¿no?, a todo lo que son la síntesis de placas de ateroma y todo lo que tiene que ver con tejido adiposo y recubrimiento de vasos, lo transforma en un tejido adiposo, entre paréntesis, como más saludable, menos problemático para la parte de dislipemia. Y en el hígado, la activación de los receptores acoplados al proliferador de peroxisomas, lo que determina, ¿sí?, es una disminución de la gluconeogénesis, y por lo tanto, ¿no?, aumenta la captación de glucosa porque el tejido no hace síntesis de glucosa de nuevo, y también promueve la síntesis de glucógeno para tener reserva. Como les decía, bueno, necesitan insulina, mejoran la acción de la insulina a nivel del tejido adiposo, del músculo esquelético y del hígado. Bueno, aumentan el metabolismo de lípidos y disminuyen la síntesis de VLDL. Las VLDL son las precursoras de las LDL, que entre paréntesis lo podríamos llamar el colesterol malo. Por lo tanto, a la larga también mejoran el perfil para las dislipemias. En lo que tiene que ver con la seguridad, pueden llegar a presentar hepatotoxicidad, que en general se ve por un aumento de las transaminasas. En el tejido adiposo, si bien, vamos a decir, lo hacen como más saludable, pero bueno, pueden llegar a aumentar de peso por reserva de tejido graso, y la rosiglitazona, ¿sí?, es de las dos que hay en el mercado, una que solamente está permitida que se use en pacientes que ya hace mucho tiempo que la usan, pero no está permitido que se comiencen nuevos tratamientos,
porque hace un estudio de ya varios años se encontró que aumenta el riesgo de falla cardíaca y por eso ¿sí? No se autorizan nuevos tratamientos. O sea, el paciente que está controlado, que lo está usando hace años y está bien, el diabetólogo lo puede seguir prescribiendo. Pero en general, si el diabetólogo entiende que la glitazona es uno de los fármacos de elección, en este momento debe prescribir un fármaco, debe prescribir pioglitazona. ¿Está? La diferencia entre lo que yo les decía hoy del perfil lipídico es que la pioglitazona, además de ser activador de los receptores acoplados al proliferador de peroxisomas gamma, ¿tá? También es un activador de los alfa. Y el ser activador de los alfa promueve, ¿sí? Es más favorable porque los alfas son los que tienen o mejoran el perfil de aterogenicidad, o sea, hacen que el paciente esté más protegido de una dislipemia. ¿Tá? Entonces, ser agonista PPAR alfa, ¿sí? Hace que aumenten los HDL, colesterol bueno entre paréntesis, disminuya, ¿sí? los triglicéridos y que los LDL no presenten grandes cambios. ¿Tá? Entonces, desde ese punto de vista, también la pioglitazona vendría a ser de elección, teniendo en cuenta que estos pacientes son pluripatológicos. ¿Tá? Bueno, acá un poco lo que les contaba. ¿Tá? Y bueno, desde el punto de vista de cómo se eliminan, tienen metabolismo hepático, ¿tá? Hay que tener en cuenta que la pioglitazona, ¿sí? Tiene 3 metabolitos activos y que eso hace que su acción sea extremadamente larga comparada con la semivida pura y exclusivamente de la droga madre. Bueno, acá nos vamos hacia otro grupo, ¿tá? Y en este caso son los potenciadores de las sincretinas. ¿Se acuerdan que las sincretinas dijimos que eran hormonas que eran liberadas por el tracto gastrointestinal cuando nosotros comíamos? ¿Tá? Hay 2 sincretinas, por lo menos hasta el momento, la HIP y la GLP-1, ¿tá? Y estas sincretinas lo que tienen una semivida muy corta, ¿tá? Pero una vez liberadas, lo que hacen es actuar a nivel pancreático, ¿sí? Y promover la liberación de insulina y frenar la liberación de glucagón. ¿Tá? La enzima encargada de que esa semivida sea muy, muy corta, ¿tá? Es la dipeptidasa 4, ¿tá? Y lo que se sintetizaron fueron inhibidores de esa enzima, como forma de prolongar la semivida de las sincretinas. ¿Tá? Y ahí tenemos las gliptinas, la linagliptina, saxagliptina, sitagliptina y vitlagliptina. ¿Tá? Y todos los años andan saliendo alguna gliptina. ¿Ah? Desde el punto de vista, ¿sí? Del páncreas, queda claro cuál es su acción. ¿Tá? Pero hay que tener en cuenta, además, que las incretinas, ¿tá? Actúan a otros niveles. Y uno de los niveles súper importantes donde actúan, ¿tá? Es en el sistema nervioso. ¿Cómo? Bueno, algunos hablan de la parte de protección neuronal, pero lo más importante para esta patología es que modulan el apetito. ¿Tá? Entonces, son fármacos que, si bien en el páncreas pueden promover la liberación de insulina, ¿se acuerdan que la insulina a la larga podía llegar a aumentarnos de peso? Al regular el apetito del paciente, son fármacos que no tienen ese perfil tan exacerbado de aumento de peso, a pesar de a la larga poder llegar a modificar los niveles de insulina circulantes. ¿Tá? Entonces, no son secretagogos directos, no actúan a nivel del páncreas directamente, sino que actúan inhibiendo
la degradación de incretinas, y esas incretinas son las que después terminan desarrollando estas otras actividades. Una de las cosas, además, súper importantes y que se está investigando es la capacidad de las incretinas, si miran los dos dibujitos, el que tiene más hacia abajo, a la derecha, en la parte de esas celulitas azules, es promover el crecimiento de las células beta pancreáticas. ¿Por qué? Bueno, porque una de las cosas que se promueve, o bueno, en los estudios, que se dice en los estudios, es eso, que son fármacos que son protectores pancreáticos. Porque, como yo les decía, por ejemplo, lo que ocurría en diabetes tipo 1, bueno, ya no hay células beta pancreáticas. En la diabetes tipo 2, el páncreas todavía está funcionando, pero muchas veces se termina agotando, ¿no? Porque hace como un esfuerzo muy grande de mantener niveles de insulina dentro de lo esperado. ¿tá? Entonces, la administración de estos fármacos podría llegar a ser no solamente un protector, sino como un rescatista promoviendo la regeneración de células beta pancreáticas. ¿tá? O sea que son un poquito diferentes a lo que podría llegar a ser, por ejemplo, simplemente una sulfonilurea o una medicina. Bueno, acá tienen lo mismo, pero en otro diagramita, por si lo quieren repasar. ¿tá? Bueno, tienen eliminación renal, o sea que hay que tener en cuenta eso al momento de su administración, y el ajuste de dosis en el paciente con insuficiencia renal. Desde el punto de vista de la seguridad, hace unos años, ¿sí? Se lanzó una alerta, por aumento de casos de pancreatitis aguda y riesgo de cáncer de páncreas. Hubo otra alerta por aumento de cuerpos cetónicos, cetoacidosis, y hay algunos efectos adversos como, por ejemplo, el dolor articular severo. En general no son fármacos que se utilizan en monoterapia, o sea, se usan en conjunto con la metformina o la glitazona, pero bueno, tienen de bueno eso, ¿no? Actúan de forma indirecta en el páncreas, pero no promoverían el aumento de pesos de las sulfonilureas. Los incretina miméticos. Estos son fármacos que se desarrollaron a partir de la saliva del monstruo de Gila, que se dieron cuenta de que el monstruo de Gila mataba es esos tipo lagartos que tienen la capacidad a veces de no ser muy rápidos, pero vamos a decir, la presa lo que hace es, se termina muriendo, aunque sea, no sé, 2 cuadras más adelante, y el bicho va atrás y sabe que al que mordió se va a morir. Como algo así como el dragón de Komodo que los infecta. Bueno, el monstruo de Gilia lo que les causaba era hipoglicemias. Sus víctimas se morían de hipoglicemia. ¿Y por qué? Bueno, porque tenía este péptido dentro de su saliva. Y así se desarrollaron 2 fármacos, la lixisenatida y la exenatida, que pasa algo parecido de lo que pasa con los inhibidores de la degradación de las incretinas, que tienen acciones medias como pleiotrópicas, o sea, no están supeditadas solamente a la parte del páncreas, sino que también como son incretinomiméticos, actúan a nivel del sistema nervioso, también del tejido adiposo, la parte del endecerramiento gástrico, eso hace que el paciente tenga como la sensación de saciedad durante más tiempo y tenga menos ganas de comer, Y algo muy importante que son análogos de la incretina GLP-1, pero son mucho más resistentes a la dipeptidasa 4. Eso hace que su semivida sea más larga. ¿Qué tienen de contra? Bueno, que son, ¿no? una
una proteína, y como tal no puede ser administrada por vía oral, sino que tiene que ser administrada de forma subcutánea. ¿tá? Y en general el paciente diabético no quiere llegar a las inyecciones, o sea, vamos a decir, en la concepción del paciente diabético, como que llegar a la insulina, que cuando se tiene que inyectar, es algo medio que no quiere. Entonces, en general tampoco van a querer inyectarse con un incretino mimético. Pero de todas formas, bueno, existe la posibilidad, está en el mercado. De los efectos adversos están las náuseas, ¿tá? Y bueno, obviamente si se administran con hipoglicemiantes, si bien estos no son hipoglicemiantes directos, porque no son secretadores de insulina, bueno, obviamente como efecto adverso pueden llegar a causar hipoglicemia. ¿tá? Pero las náuseas y los vómitos, sobre todo en las primeras administraciones, se da en un alto porcentaje de los pacientes. Bueno, este otro grupo de fármacos, ¿tá? Los inhibidores del SGLT2, ¿tá? Que son los canales responsables de la reabsorción de glucosa a nivel renal. ¿Se acuerdan que dijimos? La glucosa es la sustancia por la cual el organismo obtiene energía y por lo tanto a nivel renal, cuando hay filtración de glucosa, todo lo que puede se reabsorbe. ¿tá? Y en realidad lo que ocurre acá, ¿sí? Es que fármacos como la empaglifosina inhiben de forma competitiva y irreversible este transportador. Al promoverse la liberación de glucosa, obviamente se promueve también la liberación de agua y la liberación de otros iones. ¿tá? La utilidad de un fármaco de estas características para la diabetes es como medio cuestionable. Porque en realidad, una de las cosas que mencionábamos en la primera clase de diabetes era que los altos niveles de glucosa, ¿sí? terminan glicando de forma no enzimática muchísimos tejidos. ¿tá? Entonces, no reabsorber glucosa a nivel renal está bárbaro, pero si yo ya tuve altos los niveles de glucosa, en realidad la glucosa ya estuvo haciendo todos los daños que quería a nivel del organismo. Entonces, ¿cuál es, desde el punto de vista del beneficio a largo plazo? No queda del todo claro. ¿tá? ¿Cuál es el beneficio a largo plazo de este tipo de fármacos? Una de las cosas en las cuales no tiene nada que ver con esto, pero se está usando en insuficiencia cardíaca, es porque disminuye los niveles de agua y los niveles de sodio. ¿tá? Pero, como efecto adverso, lo que se ha visto en pacientes diabéticos tratados con empaglifosina es que aumenta el riesgo de fracturas, porque así como se pierde sodio, se pierde calcio, se pierde magnesio. ¿tá? Entonces, a la larga eso ¿no? repercute en todo lo que es el metabolismo óseo. ¿tá? El tener altos niveles de glucosa a nivel de la orina tampoco está bueno para todo lo que tiene que ver con la flora. ¿tá? Por ejemplo, en las mujeres, este tipo de fármacos promueve la aparición de infecciones urinarias y vaginales, lo cual ya dijimos que es algo que se trata de prevenir, sobre todo en el paciente diabético, por su capacidad de no curación, vamos a decir, de infecciones y de heridas. ¿tá? Entonces, están en el mercado, pero bueno, su utilidad puede llegar a ser bastante cuestionable. Bueno, entonces acá les queda como un pequeño cuadrito de lo cuales son los efectos adversos más importantes de la medicación vía oral. Y acá, bueno, digo, simplemente para discutir algunas cosas para que vean o entiendan qué es lo que pasa a veces en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Bueno, obviamente lo primero, cuando un paciente es diagnosticado, lo primero que se trata de modificar es su estilo de vida y se agrega metformina. ¿tá? Si con esto no es suficiente,
podemos pasar a metformina y sulfonilureas, o dependiendo de la hiperglicemia que tenga el paciente, hay pacientes que ya directamente pueden pasar a metformina e insulina basal. O sea, quiere decir una insulina de 1 o 2 inyecciones al día para mantener los niveles basales de glucosa por debajo de 1. ¿Está? Y obviamente, si esto no llega a dar el efecto buscado, bueno, se puede llegar a utilizar insulina de forma intensiva, que quiere decir es ese paciente que se tiene que inyectar, por ejemplo, cada vez que come, y se mantiene la metformina para mantener que se mejore la utilización de glucosa por parte de los órganos blancos. ¿Está? Porque estamos cortos de tiempo y tengo que dar otro tema, no me voy a meter en las complicaciones agudas, ni agudas ni crónicas de la diabetes, simplemente las voy a pasar por arriba, pero las agudas siempre es la hipoglicemia la más importante, porque además puede llevar a la muerte del paciente. ¿tá? De las crónicas, acuérdense que todas están dadas porque altos niveles de glucosa terminan glicando muchos tipos de moléculas diferentes, proteínas, ¿sí? A nivel, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día, que es una de las formas de control, que es la hemoglobina, pero también modifican los niveles o la funcionalidad a nivel del riñón, dijimos, ¿no? El glicar una gran cantidad de proteínas a nivel glomerular, ¿sí? Y las nefronas, eso lo que modifica es la capacidad de las nefronas de acomodarse a los cambios de flujo, y eso termina en nefropatías muy graves, incluso en trasplantes de riñón, termina complicando todo lo que tiene que ver con la parte ocular, ¿sí? A nivel de nervio y a nivel de vasos, con grandes dolores, sobre todo en miembros inferiores, como son en la neuropatía diabética, y ¿sí? También puede llegar a modificar, ¿sí? Todo lo que tenía que, dijimos, el perfil lipídico y la evolución hacia una enfermedad arterial periférica. Acá es como una explicación de cómo se dan las complicaciones diabéticas, cómo la glucosa cuando entra a una célula y su entrada no está mediada por la insulina, ¿sí? El discurrir metabólico puede ser diferente, entonces en vez de hacer glucólisis hace, ¿sí? Síntesis de sorbitol, y ese sorbitol termina modificando, ¿no? El accionar de canales y de enzimas, y bueno, por eso les dije, no me voy a meter en esto, porque hay como diferentes explicaciones de diferentes teorías de cómo esto ocurre, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que el paciente, ¿no? Tiene altas probabilidades de tener hipertensión, dislipemia, enfermedad coronaria, el tratamiento antihipertensivo de paciente diabético, ya lo discutimos en hipertensión, es el IECA o los ARA, porque son los que terminan siendo nefroprotectores, y entonces en general son los de primera elección. Bueno, esta es la parte de las otras complicaciones y cómo se van dando. Fíjense que acá en el estadio 5, el paciente termina con una insuficiencia renal, y esa insuficiencia renal puede llegar a terminar en un trasplante. En la oftalmopatía también hay que tener en cuenta que el paciente puede terminar quedando ciego, teniendo cataratas, entonces el control de fondo de ojos, bueno, la aterosclerosis y la macroangiopatía diabética, la neuropatía, que son dolores, que son dolores muy feos el que siente el diabético, y en ese caso hay tratamientos farmacológicos que están pensados para eso, que son dolores neuropáticos. Entonces, en esos dolores neuropáticos, los que sirven son o los gabapentinoides, que son, yo les puse ahí anticonvulsivantes, que están los gabapentinoides tipo pregabalina y gabapentina, que no sé si los vamos a ver, pero bueno, eran parte de la clase de tratamiento del dolor. Los antidepresivos del tipo dual, como
como la duloxetina o los antidepresivos tricíclicos que tienen la capacidad de inhibir la recaptación de noradrenalina y de serotonina, ¿tá? Después vendrían opioides, ¿tá? Pero sobre todo aquellos opioides que no solamente tienen agonismo mu, ¿tá? Que es la definición de opioides, sino opioides como el tramadol o la metadona, que tienen además la inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina, ¿tá? Y por último, los analgésicos más comunes, como el paracetamol y los AINE, ¿tá? Que muestran muy poca efectividad en los tratamientos del dolor por neuropatía diabética. ¿Tá? Bueno, acá un poco de como abarcativo de cuáles son todos los fármacos que se pueden utilizar y en qué células tienen acción. ¿Tá? Y con esto vamos a dar por finalizada la parte de diabetes, ¿tá? No porque no haya muchas más cosas para ver, pero bueno, digo, como un pantallazo general de las complicaciones les quería dar. Y ahora, chiquilines, vamos a comenzar con la parte de coagulación. ¿Tá? Esta presentación ya también se las dejé colgada en el aula. ¿Tá? Y igual que está pasando con la parte de diabetes, bueno, vamos a hacer un poco más corta la presentación debido a que el tiempo nos apremia en este 2020. ¿Tá? ¿Cuáles son? Primero, una de las cosas y es que hay que tener en cuenta que las patologías donde se usan las drogas antitrombóticas no solamente son aquellas patologías en las cuales hay de por sí un problema coagulatorio. Hay patologías en las cuales ¿sí? La trombosis es parte de los mecanismos como más subyacentes o secundarios, pero que es súper importante de tenerlos en cuenta. Uno de ellos es el síndrome coronario agudo, la isquemia, que lo vieron conmigo, en el cual en realidad uno lo que trata es de, ¿se acuerdan? De mantener el balance entre la oferta y la demanda miocárdica de oxígeno. Bueno, y ese desbalance se podía dar, por ejemplo, si hay obstrucción de las coronarias. Entonces, en este caso, si yo tengo un paciente con isquemia y el paciente tiene algún problema o se sospecha que parte de esa isquemia se debe a la formación de trombos, bueno, voy a poder darle un antitrombótico. Les digo, porque ustedes después, si nadie dice que el paciente tiene problemas de coagulación, en el parcial miran, y como no dicen que tiene problemas de coagulación, cuando tienen que hacer el match entre por qué está tomando un anticoagulante o un antiagregante plaquetario, y por las patologías que tienen, ustedes dicen, no sé por qué le están dando un anticoagulante. Y les dice, el paciente sufre isquemia. O el paciente tiene fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia. Bueno, le están dando el anticoagulante o el antiagregante plaquetario porque tiene patologías que se pueden ver beneficiadas de la anticoagulación o la antiagregación. ¿tá? No necesariamente le tienen que decir que tiene un tromboembolismo o que tiene una trombofilia. ¿Ah? Eso es importante. No solamente para el parcial, sino para la vida, cuando trabaje. La profilaxis y el tratamiento de tromboembolismos es como obvio, ¿no? Si una persona es propensa a formar trombos, coágulos, bueno, obviamente hay que darle un fármaco antitrombótico. ¿tá? En la fibrilación auricular, que es una arritmia, ¿tá? En la cual ¿sí? el paciente, como pierde en parte ¿no? el ritmo de contracción, se puede llegar a crear cierta estasis sanguínea, quiere decir como cierto estancamiento. ¿tá? Y ese estancamiento puede dar lugar a la formación de coágulos. Muchas veces cuando el paciente después, a raíz de la utilización de otros fármacos, recupera ¿sí? la capacidad de bombear adecuadamente, si esos trombos
se formaron adentro del corazón tienen la capacidad de salir cuando el bombeo así lo permita. Y obviamente ocluir diferentes tipos de vasos. ¿Ah? Bueno, en la profilaxis y el tratamiento del síndrome coronario agudo, lo vimos cuando vimos isquemia, ¿tá? Y la profilaxis y el tratamiento de las trombofilias del embarazo, ¿tá? Que son patologías que acompañan a la mujer durante el embarazo, pero que pueden llegar a dar lugar a la pérdida de embarazos. ¿tá? Entonces, es parte de lo que se controla cuando una mujer ha tenido pérdidas frecuentes de embarazo, sobre todo de embarazos con pocas semanas de gestación. Las fases de la coagulación tienen que ver con tratar de mantener la hemostasia. O sea, la hemostasia es la interrupción en la salida de sangre de un vaso lesionado. Entonces, si a mí se me lesiona un vaso, los mecanismos hemostásicos son aquellos que se ponen en funcionamiento para tratar de que no sea una gran pérdida de sangre la que se da. Entonces, en ese sentido tenemos una fase vascular, en la cual sobre todo tienen que ver las células endoteliales. Las células endoteliales hay que tener en cuenta que no son simples células que forman el endotelio, que tienen muchas acciones, o sea, son las que controlan todo lo que tiene que ver con la relajación y la contracción, tienen acciones sobre la parte angiogénica, sobre la reparación del tejido, son las que regulan en parte los intercambios de nutrientes y de desechos entre la sangre y los tejidos, son las encargadas de mantener como un poco a raya la formación de coágulos, porque en parte son las que impiden la activación plaquetaria, mientras el endotelio se mantiene ileso, vamos a decir así, y además el endotelio vascular también, cuando tiene un buen funcionamiento, es el que modula la respuesta inmune y modula la respuesta inflamatoria. Y sobre todo, a su vez, la respuesta inmune y la respuesta inflamatoria, esta última, pues sobre todas las cosas, tiene que ver mucho con la parte de aterogenicidad. O sea que el endotelio hay que pensarlo como eso, como una membrana que es muy activa, y sobre todo muy activa porque libera óxido nítrico, que ustedes saben, lo vimos en isquemia, el óxido nítrico provoca la vasodilatación, libera endotelina, libera prostaglandina I2, que es una prostaglandina también vasodilatadora, o sea que tiene la capacidad de liberar a su vez sustancias que lo autorregulan. Entonces, cuando el endotelio está ileso, esa superficie lo que hace es impide que se dé la adhesión y la agregación plaquetaria. Entonces, mantiene a todos los que son los factores de la coagulación de forma como inactivada y circulantes, y el paciente no tiene formación de trombos. Cuando el endotelio se daña, existen factores activadores que son los que después determinan la parte de la plaqueta, o sea, la activación de las plaquetas para tratar de formar un tapón plaquetario para mantener la hemostasia, y a su vez comienza la fase de coagulación, o sea, la activación de todos los factores de coagulación para que esa agregación plaquetaria se le sumen, se le sume la fibrina, que la fibrina es como, vendría a ser como una malla que se produce cuando se da en la fase de la coagulación y que termina de estabilizar el tapón plaquetario y de esa forma frena la pérdida de sangre por parte del endotelio.
Todo esto, en condiciones normales, se da muchas veces en nuestros tejidos porque nosotros tenemos la capacidad de autorregular la pérdida de sangre. La cuestión es que cuando se da, después tiene que venir lo que se llama la fase fibrinolítica. O sea, una vez que el vaso es reparado y el endotelio se recupera, hay que deshacer ese pequeño trombo, ese pequeño tapón que quedó ahí, porque ya no es necesario. Si alguna de estas fases falla, es cuando comenzamos a tener problemas, ¿sí?, procoagulatorios, o sea, tendemos a tener trombosis, ¿sí?, o sea, formación de trombos a nivel de los vasos. ¿Tá? El endotelio, entonces, tiene la capacidad de regular el tono, regular la inflamación, la coagulación y la anticoagulación. También participa en la regulación del equilibrio redox y en la placa de ateroma, que les dije yo que tenía que ver mucho también con la parte de la inflamación. ¿Tá? Y acá un poco lo que yo les decía, ¿no? Se produce una lesión, si vemos en la parte más arriba a la izquierda, ¿tá?, se produce una lesión, y al dejar libre la parte, ¿sí?, o sea, esta parte de colágeno, ¿sí?, estas fibras terminan activando, ¿sí?, diferentes factores. En la parte de la derecha arriba, lo que primero que ocurre es que el vaso se vasoconstriñe de forma de frenar la pérdida de sangre, ¿tá? Pero a su vez se da que comienzan a activarse y a adherirse las plaquetas como forma de tapar ese lugar. Y cuando las plaquetas se adhieren, ¿tá?, se forma un tapón plaquetario, ¿tá?, al cual se le agrega la parte coagulatoria, que tiene que ver con la síntesis de fibrina, ¿tá?, que es una proteína insoluble que le termina dando una cierta estabilidad al tapón plaquetario, ¿tá? Entonces, en eso consiste la formación de un coágulo, ¿tá? De los grandes trastornos de la hemostasia hay dos. Los más comunes, los trombóticos, o sea, formar coágulos cuando no son necesarios, o sea, no solamente para reparar cuando un vaso se rompe, sino en cualquier momento. Pero también los trastornos de la hemostasia están las hemorragias, que son menos frecuentes, pero que también pueden llegar a revestir muchísima gravedad. ¿Tá? Entonces, en la fase plaquetaria, ¿tá?, cuando el vaso está sano, no hay agregación plaquetaria, ¿tá? Las plaquetas contienen receptores para fibrinógeno y factor de von Willebrand, que son unos nombretes de cosas que aparecen ahí, pero esos receptores son en parte los que se activan cuando hay ruptura del endotelio, porque ¿sí?, lo que ocurre es que empiezan a tomar contacto con el colágeno, ¿tá?, y comienzan a agregarse. ¿Qué pasa cuando las primeras plaquetas que llegan se adhieren y se agregan? Ellas mismas secretan otros factores, y esos otros factores lo que hacen es agregar a otras plaquetas, ¿tá? Las plaquetas en general se deforman y forman pseudópodos, y de esa forma se va transformando su accionar. ¿Qué tienen las plaquetas? Bueno, ustedes se acuerdan, digo, de biología, las plaquetas son células que no tienen la capacidad de reproducirse, no tienen núcleo, ¿tá?, y todo lo que tienen, lo tienen como presintetizado al momento de se crean, tienen la capacidad de interactuar con el medio a través de diferentes receptores, ¿tá? Acá tienen, estos que les mencioné acá arriba son receptores que las activan. Tienen un receptor para la trombina, un receptor para la serotonina, ¿tá?, que es un receptor súper importante porque es el mismo que tienen las neuronas, ¿tá?
Entonces yo tengo un receptor de serotonina que cuando la plaqueta, ¿sí?, recibe serotonina, o sea, le llega serotonina del medio, sabe que se tiene que activar. Si yo bloqueo la recaptación de serotonina por parte de la plaqueta, por ejemplo, con un bloqueante de la recaptación de serotonina como un antidepresivo, ¿tá?, estoy actuando en la antiagregación de la plaqueta, ¿tá? La plaqueta no está recibiendo uno de los estímulos que promueven su activación y su agregación para tapar un daño, ¿tá? También está el receptor de ADP, que lo vamos a ver que es parte de la farmacología, ¿sí? Porque si yo quiero, ¿sí?, actuar tratando de que la plaqueta no se active y se agregue, puedo, ¿tá?, bloquear el receptor de ADP. Está el receptor de fibrinógeno, como les decía, que es parte también de esos receptores que lo activan, y después están, ¿sí?, los tromboxanos, ¿sí?, que ustedes ya los vieron, ¿tá?, que tenía que ver con también una señal de activación, ¿tá? Como ven acá, esta flecha que está sobre todo al lado derecho, ¿sí?, que dice tromboxano A2, vieron que sale y entra. Ahora sí se ve cuando señalás hoy. Ah, buenísimo, gracias. Gracias por la aclaración. Bueno, vieron que acá, por ejemplo, está este tromboxano que está acá y hace así, es como que sale y entra. En realidad lo que quiere decir esto es que una plaqueta que se activa libera sustancias que en definitiva van a ser las que activen a otras plaquetas. O sea, entre ellas mismas se comunican dándose señales que promueven una mayor activación y una mayor agregación. ¿Ah? Entonces, todos estos estímulos son proagregantes plaquetarios. Mientras que la prostaglandina I2, es un freno a la agregación plaquetaria. ¿Tá? Digo, del entendimiento de cómo funcionan las plaquetas, fue que después, ¿tá?, se vio que se desarrollaron como los diferentes fármacos. El más viejo que existe es el ácido acetilsalicílico, ¿tá?, que además de la inhibición de la COX, tener, vamos a decir, la baja en las prostaglandinas, que ustedes ya saben, bueno, la otra cosa que no se sintetiza es tromboxano A2, y como no se sintetiza tromboxano A2, es un antiagregante plaquetario, o sea, frena la agregación de las plaquetas. ¿Tá? La prostaglandina I2, que se me había ido el nombre, también se la conoce como prostaciclina. ¿Tá? Y esta es muy importante. Bueno, acá hay algunas rutas internas en las cuales no me voy a detener, ¿tá?, porque si no nos vamos a tomar demasiado tiempo. ¿Tá? Y también acá es un poco lo mismo, es tratar de decirles, acá está como el endotelio como roto, ¿vieron? O sea, esto es una célula endotelial, ¿tá? Esto es el músculo liso vascular, lo que está abajo, ¿tá? Y cuando el endotelio se rompe y quedan expuestos el colágeno y el factor de von Willebrand, bueno, esta primer plaqueta se activa, esa plaqueta libera, por ejemplo, tromboxanos, libera ADP, ¿tá?, y esos son algunos de los mediadores que hacen que se agreguen otras plaquetas y se activen otras plaquetas, y bueno, es como una gran escalera. ¿Tá? Entonces, de la medicación para antiagregación plaquetaria, lo que hoy en día está disponible, que nosotros vamos a ver, hay algunos más, pero no nos va a dar el tiempo para entrar a todos ellos, son, ¿tá?, los que inhiben la formación de tromboxanos, ¿sí?, los que pueden modificar, ¿sí?, la acción del ADP liberado porque inhiben su acción, ¿tá?, y los que también inhiben la acción sobre esta glicoproteína, ¿tá?, 2B3A, ¿tá?, que es esta, ¿tá?,
que está entre, no sé si la ven acá, entre medio de las dos plaquetas, ¿sí? Y que tiene que ver con la activación de la coagulación y la síntesis de las mallas de fibrina, que son las que estabilizan el agregado plaquetal. ¿Tá? O sea que las plaquetas, para tratar de que no se activen y no se agreguen, las vamos a poder tratar por, digo, lo que nosotros vamos a dar por estos tres lados. ¿Tá? Después, en la vida les va a tocar capaz que ver algún otro. ¿Tá? Y desde el punto de vista, ¿no?, de la coagulación, que tiene que ver con la coagulación, tiene que ver con la síntesis de fibrina, ¿tá?, de esa malla, ¿tá?, proteica que estabiliza el coágulo, nos vamos a tener que meter en la cascada de la coagulación, que es una cascada bastante compleja, no es la idea que se la aprendan, ni mucho menos, pero que tengan en cuenta que es una cascada, que mientras el vaso está sano, todos los factores de la coagulación circulan como simógenos, o sea, como proteínas con capacidad enzimática, pero que están inactivos. ¿Tá? Entonces, si no hay rotura, ¿tá?, y no hay patología, ¿no?, los factores de la coagulación circulan de forma inactiva. ¿Tá? Cuando hay una lesión, ¿sí?, lo que comienza a ocurrir es que los factores de la coagulación se activan en cascada, ¿tá?, y hay dos tipos de cascada, la cascada intrínseca, la vía intrínseca y la vía extrínseca, y eso todo va a confluir en la formación de fibrina. ¿Tá? Y esa fibrina, ¿tá?, es la que termina estabilizando el trombo. ¿Tá? Esto es un poco lo mismo. ¿Tá? Ellos están, ¿sí?, de forma inactiva, y en la medida que se van activando, ¿tá?, ya sea por el factor tisular o por la forma intrínseca, ¿tá?, todos van a tratar, o sea, todo confluye en activar el factor 10, que pasa a ser el factor 10A activado. ¿Tá? El factor 10A activa al factor 2, que se llama trombina. ¿Tá? Y la trombina es la encargada de pasar el fibrinógeno, que es soluble, ¿tá?, a algo que es insoluble, que es la fibrina, y que es la que estabiliza el trombo. ¿Tá? Bueno, en la cascada, así como tenemos lugares básicos en la plaqueta para actuar, bueno, en la cascada de la coagulación tenemos también como lugares grandes. Tenemos aquellos, ¿sí?, fármacos que actúan sobre el factor 10 y el factor 2, acuérdense que es la trombina, ¿tá? El factor 10 y el factor 2 pueden ser, ¿sí?, blanco de anticoagulantes. Acá ya no hablamos de antiagregantes, sino de anticoagulantes, porque esta es la cascada de la coagulación. Y eso es súper importante, porque antiagregación, estamos hablando de plaquetas. Anticoagulación, estamos hablando de la cascada de la coagulación. Y no se pueden confundir. Los dos grupos están bajo el techo de antitrombóticos, ¿tá?, pero no son intercambiables, no son conceptos intercambiables. ¿Tá? Entonces, las heparinas, si bien ahí hay varias cosas en verde, pero las heparinas sobre todo afectan, ¿sí?, al factor 10 y al factor 2. ¿Sí? Vamos a ver que dependiendo de la heparina de alto peso y de bajo peso molecular pueden tener sensibilidad diferente. ¿Tá? Después tenemos, ¿sí?, a los factores que son vitamina K dependientes, que son los amarillos. ¿Tá? Y esos factores vitamina K dependientes son factores que van a ser directamente afectados por la warfarina, que es el anticoagulante oral por excelencia, el más viejo de todos. ¿Tá? Y después tenemos, o sea, los anticoagulantes orales más nuevos, que se llaman anticoagulantes directos, que actúan sobre el factor 2 o sobre el factor 10. ¿Tá? Y los vamos a ir desmenuzando. Pero lo mismo, ¿tá? Lo mismo que de las plaquetas, bueno, acá vamos a ir viendo cómo se puede afectar
la cascada de coagulación en diferentes ¿Ah? Los factores de la coagulación, vitamina K dependientes, se sintetizan en el hígado, y son esos 4, y se los tienen que saber. El 7, el 9, el 10 y el 2. ¿Tá? El 10 y el 2, de nuevo, van a ser los que, sobre los cuales actúan los anticoagulantes directos y las heparinas. ¿Tá? Pero el 9 y el 7 son puros y exclusivos de la warfarina. ¿Tá? Nosotros, ¿sí? Como yo les decía, nosotros tenemos esos factores que circulan, ¿tá? De forma simógena, o sea, de una forma inactivada. Pero para que estén, ¿sí?, circulando de forma adecuada para posteriormente ser activados, ¿tá? Su síntesis hepática implica varios pasos. ¿Tá? En el caso del factor 7, 9, 2 y 10, ¿tá? Actúa una carboxilasa. ¿Tá? Vieron que este es el ácido, esto es el aminoácido ácido glutámico, y este es el ejemplo, ¿no? El precursor de la protrombina, o sea, es el precursor del factor 2. ¿Tá? Entonces, se tiene que carboxilar. ¿Tá? Para que esta carboxilación se dé, ¿sí?, esta carboxilasa usa de cofactor, ¿sí?, una oxidación de la vitamina K. ¿Tá? La vitamina K lo que hace es un reciclaje, ¿tá? Para pasar de su forma oxidada a su forma reducida, o sea, de esta a esta, ¿sí? La enzima que actúa acá se llama VCOR, de corta, COR, vitamina K óxido reductasa. ¿Ah? Entonces, nosotros, en nuestro organismo, ¿tá?, tenemos como un proceso de reciclaje habitual que permite que se dé esta carboxilación ayudada por esta oxidación. Y esta oxidación se ve revertida por la vitamina K óxido reductasa. Entonces es como siempre tener la capacidad de volver a carboxilar, porque esta siempre tiene la capacidad de reciclarse. ¿Ah? Entonces, ahora nos vamos a meter en los fármacos, en cómo actúa cada fármaco. Entonces, bajo el antitrombótico vamos a tener anticoagulantes y antiagregantes, no confundirlos, ¿tá? Y después, nosotros no los vamos a dar, porque les dije, el teórico va a ser más corto, pero están también los agentes trombolíticos, o sea, cuando ya existe un trombo formado, en una situación de urgencia, hay medicación IV para tratar de deshacer esos trombos. ¿Tá? Entonces, los anticoagulantes. Los primeros que existen, los primeros que se vieron, vamos a decir, porque es una proteína natural, como otras cosas de esta vida, lo primero que hicimos fue matar animales para quedarnos con sus proteínas, pobres bichos, ¿tá? Pero son las heparinas. ¿Tá? Las heparinas, ¿tá?, son aminoproteínas, ¿tá?, acídicas, ¿sí?, que habitualmente se encuentran en nuestros mastocitos y basófilos. ¿Tá? Nosotros tenemos nuestros propios anticoagulantes para prevenir las trombosis. ¿Tá? Entonces, nosotros, ¿sí?, la heparina, vamos a decir que la original, la sintetizada por mamíferos, tenemos heparinas de alto peso molecular, ¿tá? Pero hay heparinas de muchos pesos moleculares. A la de mayor peso molecular se la llama eso, heparina no fraccionada. ¿Tá? Entonces, si se acuerdan, no, porque lo pasé muy
lo pasé muy alto, muy por alto. A ver si acá está. No. La antitrombina 3, ¿sí? La antitrombina 3 tiene la capacidad de unirse, ¿sí? A el factor 10 y al factor 2, ¿tá? Como forma de frenar la coagulación, ¿tá? Entonces, es como una proteína control. Esa proteína es uno de los frenos, de los mecanismos de freno que tiene el organismo, ¿tá? Entonces, la antitrombina tiene una velocidad de unión, ¿sí? Al factor 10 y al factor 2, ¿tá? Que se ve aumentada, ¿sí? Cuando se une la heparina, ¿tá? Y la heparina, ¿sí? De alto peso molecular modifica la unión de la antitrombina 3 tanto al factor 10 como al factor 2, ¿tá? O sea que la heparina, su mecanismo de acción es aumentar la actividad de la antitrombina 3. Y como yo aumento la actividad de la antitrombina 3, que es una actividad que ponía freno a la coagulación, ¿tá? Frenaba el factor 10 y frenaba el factor 2, lo que se da es que no hay coagulación o la freno, ¿tá? Acá, ¿sí? Dice, sin heparina, en esta parte A, sin heparina, ¿tá? Factores inactivos, esto se da de forma lenta, y con heparina, los factores se inactivan de forma mucho más rápida, ¿tá? El antitrombina 3, tiene la capacidad de unirse a varios factores, pero ustedes acuérdense del 2 y del 10, que son los más importantes, ¿tá? Entonces, la heparina acelera el proceso de unión de la antitrombina 3 al factor 10 y al factor 2, como dice ahí, hasta unas 1000 veces, ¿tá? ¿Qué requiere para su unión? Esta secuencia que está en rosadita, ¿tá? Esta secuencia pentasacárida, ¿tá? Eso es lo que le permite unirse a la antitrombina 3, ¿tá? ¿Qué ocurre con las heparinas no fraccionadas? ¿Tá? Las heparinas no fraccionadas, ¿tá? Son heparinas que tenían, o sea, que siguen teniendo, ¿no? Son las más baratas, segura, ¿tá? Pero que tienen como efecto adverso la hemorragia, que necesitan un control muy exhaustivo para evitar la hemorragia, ¿tá? Hay dos tipos, ¿tá? Está la heparina sódica y la heparina cálcica, ¿tá? En general la sódica, o mejor, en general no, la sódica es la que se da por perfusión IV y la cálcica la que se da subcutánea, ¿tá? ¿Cómo? ¿Tá? Es un polisacárido, obviamente, está altamente ionizado, no se absorbe por vía oral, o sea que se puede dar subcutánea o IV, ¿tá? Y lo que tienen, por ejemplo, es que son seguras en el tratamiento para mujeres embarazadas. En las trombofilias del embarazo, las que se prefieren para el tratamiento son las heparinas, porque son moléculas muy grandes, no atraviesan la barrera placentaria y entonces no provocan sangrado a nivel del pecho. ¿Tá? Bueno, la reacción adversa por excelencia de cualquier anticoagulante es la hemorragia. ¿Tá? Las primeras, igual que pasaba con las insulinas, que eran de origen animal, el otro efecto que provocaban eran las alergias, ¿tá? La activación del sistema inmune. ¿tá? Una reacción paradójica que tiene también es la trombocitopenia, o sea, ellos actúan a nivel de la coagulación, pero tienen la capacidad de disminuir los niveles de trombocitos. Los trombocitos son las plaquetas. ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Yo, por un lado, afecta la coagulación, pero también puede llegar a estar afectando
¿tá? A las plaquetas. O sea que el riesgo de hemorragia puede ser muy elevado. ¿Tá? Pueden llegar a dar también trombosis paradójica. O sea, yo estoy dando un anticoagulante y le causó un trombo al paciente. ¿Tá? Entonces, son fármacos que se tienen que controlar mucho. ¿Tá? Tienen una farmacocinética, ¿tá? Que implica varias administraciones por día, ¿tá? Y este perfil de la trombocitopenia, de la trombosis, hizo que se tratara de desarrollar las que se llaman heparinas de bajo peso molecular, ¿tá? Para tratar de evitar estos efectos adversos. ¿Tá? En el caso de que yo necesite revertir el efecto de una heparina, existe un antídoto, la protamina. ¿Tá? La protamina, igual que la de la insulina, la misma, es una sustancia súper básica que lo que hace es unirse a la heparina, que es ácida, ¿tá? Y tienen ahí una tabla de conversión que ustedes no se la tienen que aprender, pero de acuerdo a la cantidad de heparina que yo di, si quiero llegar a dar antídoto, hago una conversión en unidades internacionales para saber qué cantidad de protamina le tengo que dar al paciente. ¿Tá? Entonces, las heparinas son muy buenas, pero tenían un perfil de eventos adversos que podía llegar a ser medio complejo. Entonces se desarrollaron las heparinas de bajo peso molecular. ¿Tá? Estas heparinas, ¿tá? En vez de tener un peso de 30.000 kilodalton, bueno, tenían acá uno de más o menos 3.000, de 3.000 a 5.000. ¿Tá? La cadena, sí, es mucho más corta, pero obviamente lo que mantiene es la secuencia pentasacarídica. ¿Tá? Como la cadena violeta es mucho más corta, ¿tá? Lo que mantiene sobre todo es, ¿sí?, aumenta, vamos a decir, la inactivación por parte de la antitrombina al factor 10. Porque se acuerdan que el factor 2, ¿sí?, la unión, esto es una representación, ¿no? Pero necesitaba como de un largo de cadena mucho mayor para que el factor 2 se mantuviera inactivo. O sea, para que se diera la unión de la antitrombina 3 con el factor 2 para que este se inactivara. ¿Tá? Entonces, las heparinas de bajo peso molecular tienen sobre todo su acción a nivel del factor 10. ¿Tá? Y eso es importante. Opa, es importante y me salté varias cosas. Las dos que están en el mercado se llaman enoxaparina y nadroparina. ¿Tá? Como les dije, tienen cadenas más cortas, inhiben, ¿no?, sobre todo el factor 10, ¿tá? Tienen biodisponibilidades mejores y tienen menos oscilaciones con posterioridad a su administración. Esto hace que las heparinas de bajo peso molecular se puedan dar incluso una sola vez al día. Y eso obviamente mejora la comodidad y la adherencia del paciente. ¿Tá? Tienen menos riesgo de trombocitopenia, ¿tá? Tienen menos riesgos de alergias, ¿tá? Y no requieren tanto del monitoreo en sangre para saber si el paciente está hipocoagulado o hipercoagulado. ¿Tá? Y eso es súper importante, sobre todo si estoy pensando que el paciente eventualmente lo quiero dar de alta. Evidentemente, si yo lo quiero dar de alta, prefiero un anticoagulante oral, ¿tá? Pero en el caso de que necesite heparina, porque no lo puedo controlar con un anticoagulante oral, prefiero un anticoagulante que sea subcutáneo y que lo pueda dar una sola vez al día, por ejemplo. Y este es el caso de las heparinas de bajo peso molecular. ¿Tá? Bueno. Anticoagulantes. ¿Ah? Ahora, ¿sí?, orales,
inhibidores del factor 10A. Estos son relativamente nuevos. ¿Tá? Hasta hace relativamente poco, los únicos anticoagulantes orales que había eran los inhibidores de la vitamina K óxido reductasa, que era la warfarina. ¿Tá? El rivaroxaban fue el primero que salió y ahora sale el apixaban. ¿Cómo acordarse de los nombres? Bueno, regla que hizo el que diseñó los nombres, xabanes. Xa viene de 10A y van de prohibir, ¿no? Del inglés. Entonces, estos son los inhibidores del factor 10. ¿Tá? El rivaroxaban y el apixaban. ¿Tá? Son fármacos que en un principio, junto con otro que es el inhibidor del factor 2, salieron como fármacos que prácticamente eran grandiosos, no había que monitorizarlo. Bueno, hoy en día todo eso que salió, que eran maravillosos y que nadie lo tenía que monitorizar, ¿tá? Ya no corre más. ¿Tá? Se sabe que tienen eliminación renal y por lo tanto que hay que tener en cuenta eso al momento de hacer los ajustes de dosis. ¿Tá? Que tienen semividas no demasiado cortas y que si encima se administran a pacientes añosos, eso se puede ver aumentado, ¿tá? O sea que el ajuste de la dosis se tiene que hacer en función de la función renal del paciente. ¿Tá? De esta diapo solamente entonces esta parte. ¿Tá? El dabigatran es inhibidor del factor 2, de la trombina. El bi, chiquilines, es por eso, bi de 2. ¿Tá? Eso es como reglas mnemotécnicas para acordarse de estos fármacos. ¿Tá? El dabigatran es un profármaco, es inhibidor directo de la trombina, es profármaco. ¿Tá? Se administra como etixilato mesilato de dabigatran, ¿tá? Que necesita activación por metabolismo hepático, ¿tá? No dependiente del citocromo, pero sí. Requiere de un pH ácido, como dice ahí, para su absorción, o sea que ojo cuando uno lo administra o con inhibidores de la bomba de protones, ¿tá? O con ¿cómo es esto? O con hidróxidos, tipo de calcio, de aluminio o de magnesio, ¿tá? Y su eliminación también es mayoritariamente renal, o sea que hay que cuidar de ajustar la posología de acuerdo a la función renal del paciente. ¿Tá? Después viene el que fue por años el único anticoagulante oral, la warfarina. ¿Tá? La warfarina, ¿sí? Es un fármaco súper viejo. Como es muy viejo, es bastante bien conocido. ¿Tá? La primera vez que se dieron cuenta que los cumarínicos producían sangrado fue porque, ¿sí? El ganado, comiendo cumarínicos, moría, y cuando moría se daban cuenta que eran por sangrados excesivos. ¿Tá? Tal es así que aplicaron esto a otros animales, y es, por ejemplo, los cumarínicos los que tienen los raticidas, ¿tá? Una forma de eliminar plagas. ¿Tá? La warfarina en nuestro país es el único cumarínico que existe, ¿tá? Pero hay en otros países otros, está el acenocumarol, por ejemplo, que también está disponible como fármaco. Una cosa importante, la warfarina y su acción dependen de la vitamina K, de los niveles de vitamina K del organismo y de los niveles de vitamina K reducida del organismo. Entonces, es un fármaco cuya acción está muy supeditada a la ingesta de vitamina K. ¿Tá? La vitamina K está, ¿sí? En frutos secos y en muchos de las verduras
de hoja verde, ¿tá? Que es como una redundancia, pero bueno. Pero además, nuestra propia flora tiene la capacidad de hacer síntesis de vitamina K. O sea, que si por ejemplo, nosotros modificamos nuestra flora por la ingesta de un antibiótico, ¿sí? Bueno, podemos modificar la acción de la warfarina. Y eso hay que tenerlo súper presente, porque a veces los pacientes se descontrolan en su INR, que es la forma de hacer el seguimiento de la coagulación, y es imposible darse cuenta de por qué. Y en realidad es que el paciente o cambió su dieta o tuvo, por ejemplo, no sé, una intervención dental y le dieron un antibiótico, o bueno, hizo una fiebre y, ¿no? y le dijeron que tenía una infección bacteriana y le dieron un antibiótico, y todo se debe a que hubo modificaciones en la flora. ¿Tá? Acuérdense que los factores vitamina K dependientes son el 2, el 10, el 9 y el 7, y que nosotros necesitamos entonces de la vitamina K óxido reductasa para poder, ¿sí?, reciclar a la vitamina K. Si la vitamina K óxido reductasa no funciona adecuadamente, ¿tá?, entonces tenemos la imposibilidad de hacer síntesis de estos 4 factores. ¿Ah? La warfarina, como lo dice ahí, se administra, ¿tá?, como sal sódica, de forma oral, ¿tá?, es una mezcla racémica de enantiómeros, ¿tá?, pero los dos enantiómeros tienen diferente potencia de inhibición. Como ven, el S es más potente que el R. ¿Tá? De todas formas, nunca se hizo es un fármaco tan como barato que la síntesis enantioselectiva se ve que nunca le dio a la industria farmacéutica, porque tendría que quizás aumentar tanto su costo que nunca valió la pena. ¿Tá? Hay que tener en cuenta que tiene muchísimas interacciones. A ver si tengo... Ahí. Esta es más o menos lo mismo, chiquilines. Acá, esta. ¿Tá? Tiene una biodisponibilidad muy buena. Tiene una unión a proteínas plasmáticas muy altas, a albúmina sobre todo, que da lugar a interacciones. Es de esos pocos fármacos que si yo lo desplazo de su unión a proteínas plasmáticas, ¿tá?, el poco tiempo que la concentración libre se vea modificada, ¿tá?, en plasma puede llegar a dar lugar a cambios en su efecto y por lo tanto a la aparición, por ejemplo, de hemorragias. ¿Tá? Tiene una semivida muy prolongada, o sea, demora varios días en estabilizarse, ¿tá?, y eso hace que cuando yo necesito anticoagular a un paciente, ¿tá?, yo comienzo con warfarina, pero los primeros días también le doy heparina, porque la heparina tiene una acción muy rápida y la warfarina va a demorar varios días. Entonces lo que hago es 2 o 3 días, le doy heparina y luego retiro la heparina cuando, ¿sí?, la warfarina ya esté ejerciendo su efecto pleno. Cuando uno la retira, ¿tá?, puede tener una duración de acción de hasta 5 días después de haber sido retirado el fármaco. ¿Tá? Tiene metabolismo hepático, ¿tá?, sobre todo, ¿tá?, el CYP2C9 y el C19 es de los que metabolizan al isómero más activo y de los que promueven la mayor cantidad de las interacciones de la warfarina. Es más, la CYP2C9 tiene polimorfismos. ¿Tá? Entonces, es uno de esos fármacos que se beneficiaría mucho de la farmacogenética, o sea, de saber qué polimorfismo tiene el paciente para poder entender el por qué, por ejemplo, capaz que necesita dosis mucho más chicas o mucho más grandes que otro tipo de paciente. ¿Tá? La dosis que se le da al paciente se ajusta por el INR. ¿Tá? El INR es una forma de saber si el paciente está correctamente anticoagulado o no. Si el INR está muy por arriba del rango, el riesgo de hemorragia es muy grande. ¿Tá? Mientras que si el INR está muy por debajo de lo deseado, el riesgo de coagulación, de trombo, es muy grande. ¿Tá? Está la variabilidad del fármaco,
que es un fármaco que muchas veces los pacientes toman dosis diferentes todos los días, ¿no? Un día es 2,5, otro día es 3, otro día puede volver a ser 2,5 o a veces 4. Es algo bastante complejo la dosificación, ¿tá? Porque tiene muchas interacciones, porque está muy relacionado, ¿no?, con las comidas, con la flora, ¿tá? Entonces es un fármaco que hay que cuidarlo mucho, ¿tá? Bueno. Las interacciones, entonces, sobre todo, ¿sí?, piensen en la parte de interacciones farmacocinéticas, ¿sí?, con inhibidores o inductores de la CYP2C9, ¿tá? Y además con la parte genética, dependiendo si el paciente tiene CYP2C9, ¿cómo es esto? Altamente activa o menos activa. Tiene toda una parte de complejidad. Como cualquier anticoagulante, el efecto adverso más habitual es la hemorragia, ¿tá? Y la hemorragia se puede ver desde pequeñas hemorragias por debajo de la piel, que se ven como petequias, hematurias, o sea, sangre en la orina, menorragia, ¿tá?, o sea, sangrado en el caso de la mujer en momentos que no corresponde de acuerdo al ciclo. Un efecto adverso, por suerte raro, pero que también produce la warfarina, es necrosis de tejido, ¿tá? Entonces, es un fármaco muy bueno, es viejo, es muy conocido, pero hay que manejarlo, ¿sí?, con la mayor de las, ¿cómo es esto? Hay que ser como muy estricto en el manejo del fármaco para prevenir los efectos adversos, ¿tá? Es teratógeno, por lo tanto, puede crear malformaciones en el feto, no está totalmente contraindicado en embarazadas. Además, tiene la capacidad de generar trastornos hemorrágicos en el feto, ¿tá? Así que es un fármaco que hay que hacerle un seguimiento adecuado. El antídoto de la warfarina es, en muchos de los casos, ¿tá?, darle vitamina K, ¿tá? O sea, si hay un paciente que tiene una hemorragia muy grande, lo que yo puedo hacer es darle mayor cantidad de vitamina K para que haya síntesis de factores vitamina K dependientes y de esa forma el paciente restaura su hemostasia. También le puedo administrar plasma fresco, donde haya factores de la coagulación 2, 10, 9 y 7, o también hay lo que se llaman concentrados de factores de la coagulación, o sea, son preparados farmacéuticos que tienen esos factores, ¿tá?, de forma concentrada, ¿tá? Y de esa forma puedo llegar a parar el sangrado, ¿tá? Cuando el paciente, ¿tá?, está internado, muchas veces lo que ocurre es que mientras está internado se hace la anticoagulación con heparina, ¿tá? Y cuando se va a ir a su casa, obviamente lo quieren mandar con un fármaco por vía oral y pretenden darle warfarina. Lo mismo que lo habíamos planteado al revés. Hay que tener en cuenta que la warfarina va a demorar algunos días en hacer su efecto. Entonces, primero yo lo que puedo hacer es agrego la warfarina, pero por lo menos, como dice ahí, por un mínimo de 4 días, voy a dejarlo con heparina y warfarina hasta alcanzar, ¿sí?, el control de INR que quiero, para que el INR esté en el rango que yo quiero, y después, ¿tá?, discontinuar la heparina, ¿tá? Esa es la forma que hay que cambiar, ¿tá? Bueno, acá, chiquilines, vía de eliminación, que es lo que está más, y las diferentes mecanismos adecuados. Esto que dice hepático, bueno, ese hepático está por ahí nomás, ¿no? Tiene una parte renal. Lo que pasa es que el dabigatran tiene mucho más renal y por lo tanto es el que más se regula con la función renal del paciente, ¿tá? Y bueno, como acá dice, la vitamina K es el antídoto específico para la warfarina. El dabigatran hoy en día tiene un anticuerpo específico y para estos dos no hay anticuerpo,
¿tá? La warfarina es más vieja y por lo tanto más conocida, ¿tá? Y eso hace que hay médicos que la prescriban con mayor seguridad. Y por otro lado, estos tres nuevos, el Davi, que era el que era antifactor 2, y los Savanes, que son antifactor 10, son fármacos que en un momento, como yo les dije, salieron al mercado con eso de que a estos no hay que hacerles ningún control, no necesitan INR. Y la práctica mostró que no era tan así. ¿Tá? Y bueno, por último, vamos a hablar de los antiagregantes plaquetarios, porque todo esto que lo que estábamos hablando era de la cascada de la coagulación. ¿Tá? Los mecanismos de acción de las plaquetas que nosotros nos vamos a concentrar tienen que ver con los tromboxanos, con los receptores de ADP, ¿tá? Y con los receptores de la proteína 2B3A. ¿Tá? Entonces, también se los puede clasificar como aquellos que inhiben enzimas y aquellos que son inhibidores de receptores. ¿Tá? Entonces, el primero, que ustedes lo conocen, más dijo que la ruda, el ácido acetilsalicílico, ¿tá? Que tiene la capacidad de inhibir, además es un inhibidor no selectivo, o sea, inhibe la ciclooxigenasa 1 y la 2, la síntesis de tromboxanos. ¿Tá? En el endotelio, ¿sí? Inhibe la síntesis de prostaciclinas. Y dijimos que las prostaciclinas hacían dos cosas. Una, frenaba la agregación plaquetaria, pero además las prostaciclinas son vasodilatadoras. ¿Tá? Una de las cosas súper importantes es la diferencia entre la plaqueta y el endotelio. ¿Tá? La plaqueta es una célula que no tiene la capacidad de hacer síntesis de nuevas proteínas o enzimas porque no tiene núcleo. O sea que cuando el ácido acetilsalicílico inhibe a la COX, esa irreversibilidad se transforma en durante todo el tiempo que viva esa plaqueta. Por lo tanto, la liberación de tromboxanos se ve frenada durante muchísimo tiempo. En cambio, en las células endoteliales, que son células que sí tienen la capacidad de hacer nueva síntesis de COX, la síntesis de prostaciclinas se puede llegar a reinstaurar. Y por lo tanto, ¿tá? Tenemos este factor que es vasodilatador y que es inhibidor de la agregación plaquetaria, que no está del todo frenado. O sea, se ve frenado durante un tiempo mientras el endotelio vuelve a sintetizar nueva COX y ahí tiene la capacidad de volver a liberar prostaciclinas. ¿Queda entendida la diferencia y el por qué entonces el ácido acetilsalicílico es bueno? Porque si inhibiera de forma irreversible en el endotelio, ¿tá? Yo estaría bajando algo que es vasodilatador y algo que es inhibidor de la agregación plaquetaria. O sea, que sería mejoraría la vasoconstricción y mejoraría la agregación plaquetaria, que son dos cosas que yo no quiero. ¿Tá? Entonces, por eso el ácido acetilsalicílico es bueno en antiagregación. ¿Tá? Hay que tener en cuenta, a su vez, que las dosis que yo necesito como antiagregante, ¿tá? Si bien ahí dicen entre 100 y 350, hoy en día ya hay estudios que dicen que no hay que pasar de 160 miligramos para obtener las opciones óptimas como antiagregante. ¿Tá? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me paso de 160, lo único que estoy haciendo es poner al paciente en mayor riesgo de efectos adversos, pero no estoy mejorando la antiagregación plaquetaria. O sea, dosis muy pequeñas de ácido acetilsalicílico tienen una excelente acción como antiagregante. ¿Tá? Los efectos adversos ustedes ya los conocen, ¿tá? El tracto gastrointestinal, la no síntesis de prostaglandinas, ¿no? La parte de protección mucosa, la liberación de ácido clorhídrico. A nivel del riñón, ya lo vimos en hipertensión, que las prostaglandinas son necesarias para mantener una buena función, y también a nivel bronquial. ¿Tá?
El silostazol, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa, si van al principio, allá donde estaba la plaqueta con todos sus mecanismos, tiene la capacidad de, entonces, antiagregar, porque inhibe la fosfodiesterasa, que es uno de los, vamos a decir, de los mecanismos de mensajeros secundarios que promueven la agregación. Es bastante seguro, tiene como interacción con el omeprazol, que inhibe su metabolismo, y puede llegar a dar como efecto adverso un aumento, o mejor dicho, una disminución de la antiagregación. Hasta yo me entregué. O sea, aumenta las concentraciones y por lo tanto actúa mayormente como antiagregante. Y eso a la larga puede provocar efectos adversos hemorrágicos. Las tienopiridinas son inhibidores de receptores, porque hasta estos dos eran sobre todo los que se consideraban inhibidores de enzimas. Estos son los últimos, las tienopiridinas, triclopirina, clopidogrel y plasugrel, que son profármacos que se tienen que activar, que se activan por enzimas del citocromo per450, lo cual da lugar a gran cantidad de interacciones. Incluso está siendo estudiado cuál es la interacción entre el clopidogrel y el omeprazol, porque hay gente que dice que la inhibición de enzimas del citocromo P450 por parte del omeprazol podría modificar la acción del clopidogrel porque no se activa. Eso está siendo bastante discutido, pero bueno, está bueno que lo sepan, que podría llegar a ser un efecto adverso por disminución de la eficacia. Entonces, el receptor de ADP era uno de los receptores que promueve la agregación, y estos fármacos lo que terminan es bloqueando ese receptor y por lo tanto modifican la agregación. Es una modificación irreversible durante toda la vida de la plaqueta, eso se parecen como al ácido acetilsalicílico, pero bueno, tienen menos trastornos que el ácido acetilsalicílico, y son como fármacos que se están comenzando a utilizar bastante. Bueno, de los tres, el clopidogrel creo que es como que el que más se usa. La ticlopidina ha caído bastante en desuso porque el clopidogrel tiene un perfil de efectos adversos más favorable, pero bueno, el clopidogrel, a ver si lo dejé, si ven acá, tiene como muchos pasos metabólicos, hay como 3 o 4, 3 enzimas, para después pasar a estas, para después dar recién el activo, y eso hace que la variabilidad interindividual pueda ser bastante compleja, y ni que hablar las interacciones. Y por eso se pasó al prasugrel, que también es un profármaco, pero lo que tiene es que usa un número mucho menor de enzimas para su activación, y eso hace que tenga menor variabilidad. Bueno, además se dice que en comparación con la dosis estándar de clopidogrel produce una inhibición plaquetaria que es más rápida, y con menor variabilidad de respuesta. Y obviamente, como tiene menos pasos en el metabolismo, también tiene menos posibilidad de dar lugar a interacciones. Y bueno, con esto, chiquilines, hemos terminado coagulación, y nos despedimos hasta